primeramente es para mí, ¿sí? Porque lo he vivido, lo he experimentado, y he estado en estas luchas, ¿sí? Luchas que a lo mejor cada uno de nosotros en algún momento la hemos tenido que pasar. Y el tema de hoy se llama no perdido, ¿sí? ¿Cuántos alguna vez en la vida nos hemos querido rendir? Rendir de repente a un trabajo, rendirnos de repente a una relación, rendirnos de repente a una amistad, rendirnos de repente al ministerio, querernos alejar completamente de lo que es el llamado del Señor. ¿Por qué? Porque sentimos que por mucho que nosotros intentemos y por mucho que nosotros tratemos de dar lo mejor de cada uno de nosotros, hay cosas que definitivamente no fluyen, definitivamente no se dan, no se prestan. Entonces llegamos a un punto donde nosotros sacamos la conclusión de que nos queremos rendir, de que queremos simplemente tirar la toalla o colgar los guayos, por ahí, ¿verdad? Entonces, yo hoy quería hablar de ustedes de tirar la toalla, ¿sí? ¿Y qué significa esto? Tirar la toalla, ¿qué significado tiene? Dice que es rendirse o abandonar algo o darnos por vencido o algún esfuerzo o lucha que nosotros hayamos ejercido o realizado por mucho tiempo. Se utiliza para identificar que alguien ha dejado de intentar lograr algo, generalmente porque las circunstancias, como les decía, se volvieron un poco complicadas o difíciles. Y el término colgar la toalla proviene del boxeo, ¿sí? Cuando hay esas luchas, bueno, no sé cómo se llama así, peleas, el entrenador, ¿sí? Él está fuera del ring, ¿verdad? Pero él está siempre en constante comunicación o constante vista, sus ojos nunca se apartan de ese peleador o luchador. ¿Qué pasa? Llega un momento en la pelea en que las cosas se pueden tornar complicadas, en que de repente mi estilo o yo como entrenador puedo ver que si pelea un rival o pelea una batalla más, él puede salir herido y las consecuencias pueden ser aún un poco peor para ese peleador. El entrenador tiene la autoridad desde afuera de alzar la toalla y tirarla. Ese acto quiere decir que la batalla tiene que acabar, y que la pelea tiene que terminar porque su luchador o su peleador va a resultar herido. Entonces ese término proviene de ahí. Tirar la toalla significa parar. ¿Por qué? Porque tal vez puede salir herido o puede haber consecuencias aún mayores. Pero en la vida espiritual o en nuestra vida diaria, muchas veces nosotros hemos querido, no que la tiren por nosotros, sino nosotros mismos queremos tirar o colgar esa toalla. ¿Sí? Que ya no aguanto más, la situación se puso difícil, el trabajo ya no me sirve, no me funciona, son muchas cargas, son muchas luchas, todo el mundo está en contra mío, simplemente porque yo no pienso igual que ellos, porque yo no actúo igual que ellos. Y llega un punto donde yo, como luchador o como peleador, simplemente decido tirar la toalla. Así mismo pasa en lo espiritual. Hay personas que luchan y batallan, y es una prueba, y es otra, y es una batalla, y es otra. En el mundo espiritual, que nosotros nos agotamos, llegamos a un punto donde de verdad nos rendimos y queremos, deseamos colgar esa toalla. ¿Por qué? Porque las cosas se han complicado o porque las cosas a lo mejor no salen como nosotros deseamos. Incluso en la Biblia hay ocasiones, muchas ocasiones, donde hombres y mujeres de Dios llegaron a puntos tan críticos que ellos deseaban
había algo mayor y era ese llamado del Señor. Entonces, nosotros, lo digo porque en lo personal yo he enseñado a tirar esa toalla. O sea, a veces, en caminar con el Señor, uno espera recibir esas promesas o que Dios resuelva en nuestra vida como nosotros la deseamos. Y camine, y se trata de hacer las cosas bien y las cosas simplemente no fluyen. Entonces, yo he deseado tirar la toalla. No hace nada esta semana, cuando me dijeron que me tocaba predicar, yo le dije, no quiero. Y lo único bueno, hermano, es que Dios siempre pone personas en nuestro camino que nos motivan o nos inspiran a seguir adelante. Son como esos ángeles que Dios pone en nuestro camino de que nos digan, para que nos digan, no, tú sí puedes una milla más. Decía nuestra hermana Carolina en la reunión, de que a veces llegamos a un punto donde decimos, no, que yo sí puedo caminar un poquito más, ya me caigo, me deshidrato, me muero en el camino. Pero lo que no sabemos es que el Señor siempre va delante de nosotros y nos inspira a caminar una milla más, un kilómetro más. ¿Ves? Entonces Dios ha puesto en nuestras vidas a esas personas, porque muchos, no sé si a lo mejor solo a Lina le ha dado el deseo de tirar esa toalla, de colgar los guayos, de no pelear más, como dejarme llevar por la corriente, ¿sí? Ya dejar que las cosas fluyan a como tengan que fluir y no ser yo la que lucha, la que pelea. Pero a mí se me olvida algo muy importante, que es Dios quien pelea por nosotros, que es Dios quien va delante de nosotros y pelea por nosotros. Amén. En la Biblia encontramos varios hombres que experimentaron momentos de flaqueza y deseos de rendirse. Esos deseos o sea, es como enfrentarse, llegar a un punto donde hay una pared, simplemente usted ni la puede escalar, ni puede cobar por debajo, simplemente se ven acorralados, se ven frustrados, se sienten débiles, porque es normal que el ser humano pase por momentos de flaqueza, es normal que el ser humano pase por momentos de debilidad, y tal vez nosotros muchas veces también nos hemos encontrado allí, como se encontraron cada uno de esos hombres. Pero ¿sabes qué es importante, hermano? Que ellos encontraron la manera de perseverar y la fuerza para seguir adelante. Amén. Y yo creo que nosotros también, porque o si no, ninguno estuviéramos aquí. Hace rato nos hubiéramos ido. ¿Sí o no? Hace rato hubiésemos colgado los guayos y ya, no estaríamos aquí. Pero por la gloria de Dios, por la gracia de Dios, hemos encontrado el valor para seguir caminando un metro más, una milla más, un día más. Gloria a Dios. Yo quiero que vayamos a Isaías 40:31. Estos hombres, a pesar de sus dificultades, ellos siempre tenían su esperanza puesta en Dios. Y miren lo que dice. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Hay momentos es necesario que nos cansemos, que nos fatiguemos, que a lo mejor deseemos dar todo, pero que nuestra esperanza o nuestra confianza siempre esté puesta en el dador de la vida. ¿Por qué? Porque no nos vamos a fatigar, ¿sí? Aunque parezca que el tiempo pasa y la respuesta del Señor no llega, nosotros tenemos nuestra confianza puesta en el Creador. Amén. Y estos hombres consiguieron esa fuerza y esa fortaleza en Dios. Algunos de ellos fueron Elías. ¿Quién no conoce la historia de
donde a lo mejor nos sentimos solos, nos sentimos cansados, nos sentimos agotados y le damos puerta abierta a la depresión, donde de repente nosotros llegamos y decimos, Señor, ¿sabes qué? Ya me cansé, no quiero vivir más. Yo no sé a lo mejor qué batallas ha tenido que luchar usted para que usted llegue a ese punto en el que diga, no quiero seguir más. Pero ¿sabe qué? Dios tuvo que acercarse a este hombre y decirle, sal de la puerta. Lo alimentó, le dio fuerza y le dice, sal. Y ese Dios quien se nos acerca a diario y nos dice, sal. Tú puedes con esto, porque yo estoy contigo. Amén. ¿Quién conoce la historia de Jonás? El Señor le hizo un llamado. Le dijo, Jonás, necesito que vayas y prediques a tal tierra y que lleves el mensaje del arrepentimiento. Y este hombre, ¿qué prefirió hacer? Huir de la presencia de Dios. Muchos hemos querido huir de la presencia de Dios y hemos desobedecido a esta llamada que el Señor nos ha hecho. Pero ¿sabe qué? Dios es tan especial que cuando usted está dentro de la voluntad de Dios, así el Señor le diga, ve para allá, y usted se vaya para allá, el Señor allá te va a encontrar. Y el propósito de Dios se va a cumplir. Y fue necesario que a Jonás se lo tragase un pez para que él entendiera que la voluntad de Dios siempre va a ser buena, agradable y perfecta, aunque nosotros en nuestra humanidad no la entendamos. Aunque pensemos que en nuestra humanidad Dios está loco, Dios está equivocado, pero la voluntad de Dios se va a cumplir sí o sí, en tu vida y en la vida de tu familia y en la vida de todo aquel que el Señor desee en tu obra. Amén. Gloria a Dios. Hay otro hombre en la palabra del Señor que a todos nos encanta la historia y es Job, ¿sí? Quien a pesar de haberlo perdido todo, quien a pesar de que luchó contra duda, contra depresión, él encontró la manera de vivir finalmente firme en su fe. Aunque la duda llegó a su vida, aunque de repente pasó por momentos de desespero, donde su esposa le dio la espalda, donde sus amigos tal vez lo confrontaron, él mantuvo su fe firme en Dios. Perdió todo, absolutamente todo, hasta su salud. Imagínense nosotros en los zapatos de ese hombre, de Job. ¿Qué sería de nosotros si el Señor llegara y nos quitara familia, riqueza, nos quitara la salud? ¿Será que nuestra fe estaría firme como la de ese hombre? Yo creo que más de uno dudaríamos, ¿verdad?, de seguir al Señor. Si con las pruebas que a veces nos enfrentamos, nos preguntamos, ¿será que vale la pena? Pero hermanos, que nuestra fe sea como la de Dios. En sus declaraciones siempre estuvo Dios dio y Dios hizo. Alabado sea el nombre de Dios. Que nuestra boca, sin importar la circunstancia o la situación por la que nosotros estemos pasando, siempre esté gloria a Dios para el Señor. Porque ese es Dios. Nosotros no entendemos el porqué de las cosas. No entendemos por qué a lo mejor a Job le pasó esto si era un hombre íntegro delante de la presencia de Dios. Pero Dios le permitió que pasara por eso para que su fe fuera fortalecida. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero que busquemos en Gálatas 6:9. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos cansemos nunca de buscar la presencia de Dios. Hermanos, yo no soy perfecta. Yo tengo que reconocer que yo robo muchas veces todas las
Dios nos ama, me decía ella. Aún así, Dios te anhela. Porque si Dios no te amara, hermano, yo no estaría aquí. Ni siquiera habría amanecido el día de hoy. ¿Por qué? Porque de repente allá afuera hay personas que merecen mayor gracia que yo. Pero aquí estoy. Y a lo mejor yo no sé si este mensaje para usted o es para mí. Lo único que dice es que aquí estoy, hermano. Con fallas, con errores, tal vez con no las mejores de la búsqueda, pero por su misericordia aquí estoy. Y yo creo que por su misericordia estamos cada uno de nosotros aquí. Así que no desmayemos. Sí, nos vamos a cansar. Sí, a lo mejor nos vamos a querer rendir. Sí, a lo mejor va a llegar un momento en que diga, no, yo no quiero ir para la iglesia. No siento ese apego de ir para la iglesia. Pero hermano, pase la página. Cuando una persona muere es necesario que se le cumpla un tiempo de luto, ¿verdad? ¿Cómo le decimos a una madre que de repente no llore un hijo? ¿Cómo le decimos de repente a un hijo que no llore a una madre? ¿Será que se puede saltar en esa etapa? No, ¿verdad? Bueno, así mismo, de repente pasa en nuestras vidas. Va a llegar el momento en que nos vamos a sentir cansados. Cachi lo decía, un día dijo, mamá, yo quiero trabajar más en esto. Y la mamá le dijo, si usted está cansada, descansa. Pero no tomen decisiones a la ligera. Entonces, si estamos cansados por algo, bueno, descansemos. Si estamos tristes, vivamos la tristeza. Si tenemos ganas de llorar, lloremos. Pero no nos quedemos en ese lugar. No nos rindamos, no tiremos esas fallas. No demos por perdido todo lo que el Señor hizo por nosotros. Me cansé, sí, me cansé. No quiero hacer esto. De repente no, pero mañana sí. Lo importante es no dejar todo botado, ¿sí? Lo importante es reconocer que sin el Señor nada somos, que sin Él estaríamos perdidos. Amén. Quiero que busquen también en Salmos 27, 14. Aguarda a Jehová y esfuérzate, y aliéntese tu corazón si esperas en Jehová. ¿Cuánto esperamos en el Señor? Entonces mire lo que dice el versículo. Aliéntese tu corazón. Esfuérzate. La palabra esforzar significa dar algo más. Sí, decía mi hermana Carolina, hay momentos en que de repente no queremos hacer las cosas porque estamos cansados. Pero ese esfuerzo o esa acción que hacemos de más es lo que al Señor le agrada. Sí, un poquito más. Yo les comentaba a las muchachas que en el gimnasio hay ejercicios o rutinas que uno las ve y uno dice, yo no puedo contar, yo no lo quiero hacer. O alzar cierta cantidad de kilos, dice, no, yo no puedo, mi cuerpo no puede con eso. Pero resulta que al lado nuestro hay una entrenadora o un entrenador que ve nuestras capacidades y las mide solo con verlas y dice, tú puedes con eso y un poco más. Así mismo es el Señor. Dios no nos va a dar una carga o una lucha que Él vea que nosotros no vamos a ser capaces de soportar. Dios no me va a dar a mí una lucha que ha vivido el hermano Abraham. ¿Por qué? Porque las que el Señor le ha dado al hermano Abraham son diseñadas para él. Y el Señor sabe la capacidad de soportar que tiene mi hermano o la capacidad de fe que tiene mi hermano. A cada uno Dios le da su medida necesaria. Amén. El desierto de ustedes a lo mejor no es mío. A veces juzgamos a las personas por el desierto que pasa, no, pero esta hermana todavía me tiene ese desierto, hermana, es un proceso. Y solo Dios sabe el desierto y la lucha y el dolor que a ella le ha costado estar allí. Lo único que
que sí sé es que en el desierto no es para hacer estadía. El desierto solo es un paso para que Dios nos dé la victoria. Amén. Y en ese proceso no estamos solos. En ese proceso nunca vamos a estar solos. ¿Por qué? Porque es allí donde el Espíritu Santo se hace nuestro mejor amigo. Es allí donde el Espíritu Santo nos da la fortaleza y nos habla. Es necesario, sí, muchas veces es necesario pasar por ese desierto. ¿Para qué? Para que nuestros oídos puedan oír la palabra del Señor. Para que nuestros corazones sean quebrantados. ¿Por qué? Porque el orgullo y la altivez nos aleja de Dios. Amén. Así que, hermanos, antes de rendirse, tenemos que recordar que si nos queremos rendir, no sea rendirnos para tirar la toalla y alejarnos del Señor, sino rendirnos ante la presencia de Dios, ¿sí? Tener la capacidad y la confianza plena de que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas. El rendirse al Señor es que la voluntad de Dios sea por encima de la vida. Que nuestra confianza esté completamente en Él. Y yo quiero hablar de hombres que si se hubieran rendido, la historia hubiera sido diferente. ¿Cómo le decimos a Moisés que no eres capaz? ¿Cómo alguno de nosotros nos podemos parar delante de Moisés y decirle a Moisés es que yo no soy capaz? ¿Por qué? Porque no soy inteligente, no tengo las cualidades, no tengo el porte, no tengo el respaldo. Hermano, cuando él cambiaba, cuando él dudaba de sí mismo, cuando él se sentía incapaz, y aún así Dios lo llamó para liberar a todo un pueblo que vivió durante muchos años en la esclavitud. Moisés enfrentó a esa zarza, a ese llamado, y obedeció la palabra de Dios, pero antes de eso dudó muchas veces, le puso excusas al Señor, pero es que yo soy esto, pero es que yo soy aquello. Hermanos, pero es que nadie puede vivir del llamado de Dios. Entonces, ¿cómo le decimos a Moisés que yo no soy capaz de a lo mejor, no sé, ejercer una carrera? Si Dios nos ha dado los talentos, Dios nos ha dado unos diseños y está la capacidad intelectual que tenemos cada uno de nosotros. ¿Cómo le decimos al Señor que yo no soy capaz de llevar un ministerio si Él llevó todo un pueblo? Amén. ¿Cómo le decimos a lo mejor a la mujer del flujo de sangre que ya no tenemos esperanza? Que a lo mejor el médico nos dio un diagnóstico y nos dijo para usted no hay esperanza. ¿Cómo le decimos a esa mujer de que ya yo voy a sentarme, a llorar, a sentirme cada día más y a esperar que la muerte venga por mí? Mis esperanzas se acabaron. Ya yo no creo en el Señor, ya yo no espero nada de Dios, todo se acabó. Si esa mujer luchó durante 12 años para recibir una sanidad, la palabra dice, lo podemos buscar en nuestro 8, que ella gastó todos sus recursos, que ella funcionó todos los médicos, que ella fue a lo mejor a todos los lugares a buscar sanidad, y la sanidad la encontró a los pies de Cristo. Amén. Cuando ella escuchó de Jesús, ella decía, si tan solo tocara el borde de su mano. Imagínense la fe de esa mujer. ¿Cómo le decimos a esa mujer que no tenga esperanza si ella creyó hasta el último momento? Hermanas, ni siquiera digo, si yo pudiese hablar con Jesús, si Jesús pudiese poner sus manos sobre mi cabeza, ella ni siquiera tenía esa visión, solamente decía, si pudiera tocar el borde de su mano, yo sería sana. Amén. Y ella recibió esa sanidad. ¿Por qué? Porque creyó, porque su esperanza nunca se perdió, porque ella sabía y había
demasiado. Yo no sé, a lo mejor usted quita dentro de su corazón qué luchas tiene, qué dolor la agobia, a lo mejor físico, o a lo mejor mamás que llevan las luchas por sus hijos, ese dolor de que quisieran ver a sus hijos de una manera y estar de otra, ese dolor que solo las madres pueden sentir. ¿Cómo le decimos que es demasiado dolor? Si Job perdió su familia, si Job perdió su salud, si Job perdió su riqueza y perdió sus amistades, y aún así, como les decía hace rato, Job no perdió su fe, y Dios le recompensó el doble de lo que tenía. ¿Cómo le decimos a este hombre que ya no podemos más con tanto dolor? No sé si alcanzan a entender las cosas. A veces pensamos que las luchas que llevamos por dentro son demasiadas, o que las luchas que llevamos por dentro nos van a destruir, cuando estos hombres y mujeres tuvieron que pasar por cosas peores, cargar luchas peores, y aún así su mensaje está escrito aquí en esta palabra, de que aún hay esperanza para el que cree. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo le decimos a María de Betsaida que no nos es fácil soltar? Hay riquezas que nosotros tenemos depositadas en nuestro corazón nuevamente, y el Señor nos está pidiendo, que nos está diciendo suelta, y no lo queremos soltar, algo valioso, algo precioso, y no queremos soltarlo porque tenemos apego espiritual con él, con eso o con esa persona, con algo. Si esta mujer derramó sobre los pies de Jesús lo más valioso que tenía, ¿y sabe por qué? Porque ella logró entender que Jesús lo merecía todo. Sus discípulos, los discípulos del Señor la juzgaban y le decían que era de tanto valor ese perfume, que si lo vendían podrían darle de comer a los pobres. ¿Y qué dijo el Señor? Que a los pobres los iban a tener toda la vida, mas él no iba a estar. Pero solo ella logró entender el mensaje, y por eso hundió los pies del Señor. Porque ni aún los discípulos que estaban con él 24/7 lograron entender el mensaje del Señor. Y ella sí lo comprendió. Ella lo derramó todo por el Señor. Una entrega absoluta. Lo dio todo. Amén. ¿Cómo le decimos a Noé que lo que Dios nos está pidiendo no tiene sentido? ¿Cuántas veces Dios nos ha pedido cosas y nosotros decimos, no, pero es que yo no tengo los pies ni cabello? Lo que el Señor me está pidiendo es algo absurdo. Si Noé construyó un arca durante años sin ver caer una sola gota de agua, y él aún así obedeció el mensaje del Señor y construyó esa arca durante muchos años. Muchos se burlaban de él, muchos lo llamaban loco, pero sabe que su fe y su obediencia salvó a generaciones, y gracias a esa obediencia nosotros también estamos aquí. Entonces, ¿qué es lo que Dios te está pidiendo que te parece absurdo? Si ese hombre tuvo que pasar por todo eso. Amén. Y para ir terminando, ¿cómo le decimos a Pablo que el proceso es difícil? ¿Cómo le decimos a Dios que lo que estamos enfrentando va a acabar con nosotros? ¿Cómo le decimos a Dios que las luchas que nosotros tenemos por nuestros hermanos, por nuestra familia, porque a veces son luchas que nos superan,
aferro a ella. Yo me aferro a ella. Yo no sé si usted se aferra a ese versículo. Pero si yo me aferro a Jesús, todo lo puedo. Aún en mi lucha, en mis dificultades, el Señor tiene que ser todo para mí. Amén.